A través de mis redes sociales he recibido bastantes comentarios y preguntas sobre cómo subo mis videos en esta plataforma de YouTube y acá te voy a explicar paso a paso qué es lo que hago. Hola, hola YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi Lugo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No sé qué estás esperando. Darle aquí abajito el botón de suscribirte para que sigas disfrutando de contenido de entretenimiento, divertido, de contenido variado, diversificado para que de verdad te diviertas y pases un rato a gusto. Además de ello, pues vas a aprender muchísimo sobre esta plataforma de YouTube. Así que quédate para que sigas disfrutando de todo el contenido que traigo para ti. Subir videos a YouTube es muy sencillo, la verdad no voy a decir que es nada complejo, lo puedes hacer desde tu PC o desde tu dispositivo móvil. Ya les voy a indicar cuál es el paso a paso para que puedan obtener mayores visualizaciones, nuevos suscriptores, que tu video se posicione de la forma correcta, en las categorías correctas, ¿ok? Además de ello, pues que no se queme y se deje en el olvido, sino que tengas esos trucos y tips que sean funcionales al momento de subir cada uno de tus videos. Y cómo hacer que tus videos se visualicen mejor, que tengan un alcance mucho más amplio, pues te voy a explicar paso a paso en este video cómo hacer, qué es lo que utilizo, qué me funciona, qué no recomiendo según mi experiencia para que tus videos logren un buen posicionamiento en esta plataforma. Así que quédate para que veas todos los trucos que traigo para ti. Lo primero que vamos a hacer es meternos en nuestro canal de YouTube y le vamos a dar a esta flechita que está acá arriba, que es una cruz que dice crear. Una vez que le demos a la crucecita nos va a dar la opción para subir el video que queremos publicar. Lo vamos subiendo. Es importante que el video tenga, ¿ok?, todas las palabras claves y el nombre de lo que se va a tratar ese video. De verdad, ayuda muchísimo en el posicionamiento del video. Ahora nos vamos a ir a lo que es el título. Mientras el video se va subiendo, vamos a ir escribiendo nuestro título y nuestra descripción. Es importantísimo un buen título con unas palabras claves y la descripción, evidentemente, pues las palabras claves de tu video, las que siempre mencionas, además de agregar link para que las personas pues puedan seguirte en tus otras redes sociales o ver videos que hayas dejado colocados en esta parte. Luego nos vamos a la parte de miniaturas. Acá, por supuesto, ustedes tienen que tener ya prediseñada alguna imagen para subirla. Si no sabes cómo hacer las miniaturas, te voy a dejar un link abajo de este video en la descripción justamente para que veas cómo crear las miniaturas desde cero. Luego nos vamos a ir a esta parte que dice lista de reproducción y acá vamos a crear una lista. En este caso yo tengo varios videos hablando sobre la creación de contenido para principiantes en la plataforma de YouTube, así que voy a colocar en el título YouTube para principiantes y en la descripción voy a colocar lo que va a tratarse, básicamente de qué se va a tratar esta lista de reproducción. Esto sería como un canal de serie, algo así más o menos. Le vamos a dar visibilidad público porque pues la idea es que todos los vean. Luego nos sale la opción de audiencia, ¿ok? Acá pues tenemos que indicar que el video no está dirigido a niños. Básicamente se coloca la casilla de que sí está dirigido a niños cuando se trata de videos para niños. Pero en este caso pues no aplica, así que colocamos no. Nos va a aparecer el contenido promocional. Esto básicamente se activa si tenemos algún tipo de publicidad o que queremos promocionar algo con alguna marca, pues en ese caso es que se activaría. De lo contrario, no es necesario. Capítulos automáticos es lo que nos permite que Google muestre nuestro contenido, nuestro canal a través de las distintas plataformas, ¿ok? Entonces siempre es recomendable que tengas estas opciones activas. Esto ayudará a que los usuarios los encuentren fácilmente. Entonces, pues todas estas opciones básicamente yo cuando subo un video los mantengo activo, ¿ok? Nos vamos a encontrar con la parte de etiquetas. Es súper importante porque acá lo que vamos a colocar son palabras claves y las más importantes que tiene nuestro video, ¿ok? Para que las personas nos logren conseguir mejor. Yo siempre coloco mi categoría, o sea, qué categoría se basa mi canal también, el nombre de mi canal, para que la gente pues me encuentre mucho más fácil, los títulos que coloqué en la miniatura, el título que coloqué en la descripción, o sea, las palabras claves siempre las coloco en este tema de las etiquetas. En la parte de idioma, pues básicamente el idioma que está dirigido tu video, ¿ok? Si tu video está en español, colocamos español, o si tu canal básicamente es creado para personas que hablan en español, pues lo colocas en español o en el idioma que quieras colocarlo. En la parte de certificación de subtítulos siempre se coloca ninguna, pues básicamente esto es para que temas de televisor, o sea, empresas mucho más grandes y nosotros somos creadores, así que no aplica. En la fecha y lugar de grabación es súper importante, ¿ok?
que coloquen la fecha en la que grabaron su video. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar el día de mañana si alguien cometió plagio o agarró uno de sus videos y los copió tal cual, pues usted tiene cómo demostrar a YouTube que su video se fue publicado en tal fecha, o sea, no se copió de nadie, sino todo lo contrario. Entonces esto básicamente sirve por temas de seguridad. La ubicación, ustedes van a colocar si quieren, ok, esto no es obligatorio, si quieren colocan en donde grabaron el video, o en donde ustedes viven. Básicamente yo no coloco esto, siempre lo dejo sin ninguna ubicación. En la parte de licencias de YouTube es importante dejarla en estándar, porque si colocamos la otra opción lo que quiere decir es que das permiso a que otras personas agarren tu contenido, lo publiquen y ellos moneticen con tu contenido y tú no tengas ningún beneficio de ello. Entonces básicamente lo importante es que siempre tengas licencia de YouTube estándar activa y la otra opción no la coloques. Parte de remix de Short, pues para que la gente haga remix con tus videos y tu audio, lo puedes dejar activo, solamente lo colocas con audio o no permites que nadie lo haga, pero básicamente yo siempre lo coloco con videos y audios porque si ellos viralizan mi video o mis audios, pues voy a tener más suscriptores y voy a llamar a más audiencia. Así que todo lo que sume para nosotros es beneficioso. Yo siempre lo dejo activo. En categoría, vamos a colocar la categoría a lo que se va a dedicar nuestro canal. En este caso, la mía es de entretenimiento. Hay muchos tipos de categorías. Ustedes ven y seleccionan la que ustedes estén buscando para pues posicionar su canal, que la gente los encuentre de manera más fácil. Así YouTube también tiene el indicador que les va a ellos facilitar cómo posicionar tu canal. De igual forma, ellos siempre lo van a ver por tus videos, pero si colocamos la categoría es mucho más fácil y sencillo. Acá en la parte de los comentarios yo los dejo como pendiente de forma de que si hay un tipo de groserías o algo que no me está gustando, pues YouTube siempre va como a estar pendiente de esas palabras claves que indiques que no quieres obtener en tus comentarios antes de dejar que esos comentarios se publiquen. Pero en moderación dejo que los comentarios estén básicos, ¿ok? Esto va a garantizarme pues que YouTube tenga como un filtro, de una manera de que si hay personas que colocan algún tipo de link para publicar contenido que ellos quieran promocionar o algún contenido spam o groserías, pues pasa por un filtro primero antes de ser publicado, ¿ok? Esto nos evita pues tener malos comentarios groseros o algo en nuestro canal. Luego pasamos a elementos de video. En esta parte tenemos para añadir subtítulos, añadir pantallas finales y añadir tarjetas. En la parte de los subtítulos, si tus videos están grabados en español, lo puedes activar y colocar que tu video también aparezca en otros países con otros idiomas, es decir, inglés, francés, italiano, los idiomas que ustedes pues indiquen, él va a hacer la traducción. Lo único es que hay que estar muy pendientes porque a veces el tema de la traducción no es 100% bien, digamos, subtitulados, entonces hay que estar pendiente con esos detallitos. En la opción de pantallas finales es que vamos a tener la opción, valga la redundancia, de colocar videos al final de tu video, es decir, videos que publicaste anteriormente lo puedes colocar acá. Fíjense acá en estos recuadros que aparecen. YouTube siempre va a recomendar un video que él considere que ha tenido buen alcance, buen posicionamiento, y el otro te lo deja a tu opción de que tú coloques algunos de los videos que ya has subido en tu canal, o bueno, tú tienes la opción también de colocar los dos, pero básicamente yo siempre elijo uno y dejo que YouTube me dé esa opción de el publicar según su estadística y sus algoritmos del video que ha tenido mayor visualizaciones, así que dejo siempre esas dos opciones activas. En el caso de las etiquetas son estas palabritas que aparecen arriba. A veces cuando estás viendo un video que está transcurriendo y arriba aparece de la nada una etiqueta con algún nombre de un video, algún link, algún llamado a la opción, ¿ok? Entonces básicamente te da la opción de que coloques o un video o una lista de reproducción o ya sea un canal. En este caso pues vamos a usar la opción del canal para mostrarles de qué se trata esta etiqueta y cómo se va a ver. Acá voy a colocar el nombre de mi canal. Acá me aparece, seleccionamos y lo que vamos a colocar es, ok, abajo en donde dice mensaje personalizado, vamos a colocar el mensaje que va a salir ahí para que la gente clique, lo que la gente va a ver en esa tarjeta que va a aparecer. En este caso voy a colocar suscríbete. Lo voy a colocar en los dos espacios que aparecen. Fíjense cómo sale acá la tarjeta. Así es que se va a ver visualmente en el video. Lo pueden colocar en el inicio de su video, a mediados del video, al final del video. Acá ustedes pueden regular el tiempo donde va a aparecer justamente esa etiqueta. Le damos a guardar y pues ya está, todo esto está guardadito.
bien posicionado. Le damos a siguiente y en esta parte nos aparecen las comprobaciones. Acá lo que básicamente va a hacer YouTube es comprobar que tú no estés infringiendo en ninguna de sus normas, ¿ok? Y no tengas ningún problema con temas de derechos de autor. Aquí buenísimo porque pues digamos que te está diciendo, mira, todo está bien. En el caso de que no esté, te va a avisar en qué momento de tu video estás infringiendo en algo para que lo acomodes y pues no tengas rollos con tu video. Entonces nada, le damos a siguiente, acá ya tenemos todo cargado, ya todo está listo simplemente para publicarse. Lo que no podemos hacer, y esta es la mejor parte del video, básicamente no recomiendo colocarlo en público porque estás de una vez subiendo el video, cargándolo, publicándolo y no estás dejando que el algoritmo de YouTube vaya viendo dónde va a posicionar tu video. Entonces lo que recomiendo es, o lo que yo he hecho según pues consejos que he obtenido de otros youtubers, es cargar el video y publicarlo 2 a 3 horas después de que se cargó el video, ¿ok? Lo vas a programar según el día que queremos que se publique, el horario en lo que queremos que se publique. Yo aconsejo, como les mencioné, publicarlo 2 a 3 horas después que cargaste el video, ¿ok? Que lo programaste ya para que se subiera. ¿Por qué? Así el algoritmo de YouTube va a detectar en dónde te va a posicionar, en dónde te va a mostrar. Entonces, si cargamos el video, subimos el video, publicamos en público de una vez, pues simplemente YouTube está como hackeado con esto. Es como todo muy rápido. Así que démosle chance, no hay apuro, publiquenlo, pero súbanlo en modo privado, de manera que cuando pase 2 a 3 horas, pues ustedes lo ponen público y ya el algoritmo posiciona ese video y créanme que van a tener mayores resultados. Recuerden que pueden subir su video desde una PC o desde algún dispositivo, ¿ok? Lo único es que tienen que irse a YouTube, colocar en configuración que el formato sea modo escritorio. De esta manera le van a aparecer todas las opciones, así como si estuviesen haciéndolo desde una PC. ¿Por qué? Porque si lo tienen en vertical y no colocan el modo escritorio, van a tener limitaciones al momento de subir el video y no les van a aparecer todas las opciones como aparecen en la PC. Siguiendo cada uno de estos consejos, estas herramientas, estos tipsitos que he creado para ti, según pues lo que a mí me ha funcionado a través de esta plataforma, con cada uno de mis videos, qué he hecho, qué no he hecho al momento de publicar y pues que realmente ha sido positivo, pues todo esto fue como un embudo para crear este video y que tú obtengas lo mejor según mi experiencia al momento de subir mis videos y pues comiences a subir tus videos de la forma correcta, con un buen posicionamiento para que tengas un mayor alcance y créeme que esto va a lograr traer mucho más suscriptores y pues más interacción en tu canal. Recuerda la importancia de subir un buen video, ¿ok? Esto va de la mano, por supuesto, un video de calidad, un título gancho, una miniatura bien diseñada. De esto hice un video de cómo crear la miniatura de la forma correcta. Lo voy a dejar acá abajo el link en mi descripción para que vayan y lo chequen. Todo esto va de la mano para que tu contenido pueda posicionarse mejor y con este video donde te doy todos los tipsitos que a mí me han funcionado, créeme que vas a obtener excelentes resultados. Si este video fue funcional para ti, déjamelo saber en los comentarios, además de suscribirte si aún no lo has hecho, darle like, manito arriba si te gustó y compartirlo si sientes que otra persona también puede estar interesada en este tema. Recuerda que subir videos a lo loco no siempre es la forma correcta, no solamente tenemos que guiarnos por un título, por una miniatura, sino también si podemos tener estas estrategias a la mano para subir un video de la forma correcta, yo creo que estos tres complementos van a ser ideales para que tu video se posicione de forma correcta. Así que bueno, nada, los dejo hasta acá. Este videito está bastante completo. Aprovechen y utilicen todos esos tipsitos que les ha dado para que puedan posicionar bien su canal y tengan un buen alcance sus videos. Nos vemos en otro videito, así que chau, chau.